Vamos a comenzar en esta noche la tercera parte de la hoja acerca de lo que tenía que ver con los saduceos, los fariseos y los escribas. El día de hoy vamos a repasar y estudiar un poco acerca de lo que tiene que ver con los escribas. Si tomamos nuestras anotaciones podemos empezar a leer. Dice: miembros del Senedrín, grupo que estudiaba las escrituras y servían como copiadores, secretarios, editores y maestros de la ley en las escuelas y cortes. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea identificaba a un escriba como una persona que contaba o reunía las tropas. Si podemos leer en el libro de Jeremías, capítulo 52, versículo 25. Y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de guerra, a 7 hombres, de los consejeros íntimos del rey, que estaban en la ciudad, y al principal secretario de la milicia, que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Muy bien. Pues como lo acabamos de leer ahorita, eran personas que llevaban control, eran gente que se encargaba. La palabra misma lo dice, escribas. Muchas veces escuchamos la palabra escribas y sabemos que es una persona que va a llevar un control, que es una persona que va a estar llevando un récord, como le decimos nosotros ahora, ¿verdad? Seguimos leyendo. Dice: tales personas controlaban el acceso de la gente al trono de David y Salomón. Si podemos leer en 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 17. Dice: y Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Serías era escriba, y venía hijo de Joar, ¿también está? Estamos en 17. Era el 17, perdón. Hasta escribes, muy bien. Seguimos leyendo. Dice: Ezequías, rey de Judá, escogió un grupo de hombres que transcribieron los escritos antiguos, incluyendo los proverbios de Salomón. Para esto vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 25 y el versículo 1. Así dice: estos son más proverbios de Salomón, reunidos por los consejeros del rey Ezequías de Judá. Muy bien. Esa era una de las funciones. O sea, verdaderamente que los escribas tenían una función bastante importante dentro de lo que tenía que ver con la organización de lo que se hacía, ¿verdad? El transcribir el libro de los proverbios. Entonces seguimos leyendo. Dice: gradualmente la palabra se refería a aquellos quienes escogían una profesión de estudios literarios. Antes de que fuesen exiliados de Jerusalén, los escribas servían como escritores públicos. Al hacer eso, a través del tiempo, se convirtieron en las autoridades principales e intérpretes de la ley. Ezra era escriba. Vamos a leer en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Muy bien. Seguimos leyendo. Dice: solo los maestros ordenados podían transmitir y crear la tradición. Esto era cuestión de estudiar la ley a la perfección por jóvenes que empezaban a la edad de los 14 años. O sea que de eso se hacía una carrera. Era verdaderamente invertir toda la vida, como quien dice. Vamos a leer, vamos a ver cuántos años. Seguimos leyendo aquí. Dice: cuando completaban sus estudios a la edad de los 40, empezaban desde los 14 y terminaban hasta los 40. Estamos hablando de 26 años. Dice: cuando completaban sus estudios a la edad de 40 años, eran ordenados y disfrutaban como miembros derechos, ocupando posiciones en administración judicial, puestos de gobierno y educación. Imagínense que a veces nos quejamos nosotros, es que pasamos 3 años o 4 años en un instituto bíblico
y pensamos verdaderamente que como que wow, ya no la sabemos toda, ¿no? Esto era verdaderamente una carrera, porque ellos tenían que invertir 26 años de su tiempo, desde los 14 años, jovencitos, dedicaban todo este tiempo. Ahora, la importancia de los escribas, donde lo menciona que ellos tomaban lugares en cuestión de administración judicial, puestos de gobierno y educación. La importancia, porque ellos tenían mucho que ver también con todo lo que tenía que ver con la ley. Seguimos leyendo. Dice, en los evangelios se identifican a los escribas como expertos en la ley de Moisés. Ahora vamos a leer en el libro de Mateo 25. No, 22. Perdón. Mateo 22, 35. versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó. Muy bien. Ahora leemos Lucas capítulo 7, versículo 30. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Eran conocidos como los expertos en la ley. No en vano participaban 26 largos años en una preparación para poder ellos tomar el cargo y poder ser los escribas, ¿no? Entonces, eran verdaderamente importantes dentro de todo lo que se hacía, ¿no? Entonces, seguimos leyendo, dice, algunos son reconocidos por nombres como Gamaliel. ¿Quién no ha escuchado de Gamaliel? Vamos a leer el libro de Hechos, en el capítulo 5 y el versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Correctamente. Y Nicodemo era el otro también muy conocido dentro de lo que tenía que ver con los escribas. Era fariseo, pero era encargado de no nada más escribir, pero también todo lo que tenía que ver con la educación y el gobierno. Vamos a leer el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Muy bien. Seguimos leyendo, dice, en el tiempo de Jesús, los escribas habían desarrollado un sistema complicado de la ley. Demandaban alto respeto de la gente. Aún el solo título rabino, que quiere decir maestro, por el que algunos se hacían llamar, indicaba el honor que tenían. O sea, eran, aparte de todo, eran bastante... se daban su paquete, como decimos ahora, ¿no? Los mexicanos. Les gustaba que les dijeran rabino, que quería decir maestro. Seguimos leyendo, dice, dentro del Senadrín había escribas, fariseos y saduceos. Estos son mencionados como miembros de la corte que acusó a Jesús de blasfemia en Jerusalén. Leemos la última parte, dice, Jesús exhorta fuertemente a los escribas y fariseos. Y para poder ver eso vamos a ir al libro de Mateo. Leemos en el capítulo 23 y vamos a leer del versículo 1 al 36. ¿Quieres que lo lea? Si lo pudieras leer todo, Gaby, por favor. Dice, entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con flecos muy largos. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Pero no permitan que a ustedes nadie los llame rabí,
porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre espiritual. Y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor, y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos. Guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. ¿Qué ciegos son? Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar y por todo lo que hay encima. Y cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios, quien vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono y por Dios, quien se sienta en el trono. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos, cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Pero al decir eso, dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por lo tanto, les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa, pero algunos los matarán crucificándolos y a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Como consecuencia, se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo entre el santuario y el altar. Les digo la verdad, ese juicio caerá sobre esta misma generación. Ouch. Está súper fuerte. Yo creo que eso es más que una amonestación, exhortación fuerte, ¿verdad?, al cuidado y el peligro, ¿verdad?, de vivir de una manera como los fariseos lo hacían, ¿no?, de una manera donde se la pasaban juzgando, no nada más, viendo siempre
lo que había en ellos, sino siempre juzgando lo que estaba alrededor de las demás personas. Pero el gran compromiso de ser ellos los responsables, porque decía, primero van y traen a las personas, y ya cuando están ahí los convierten en hijos del infierno, que es lo que muchas veces pasa, porque muchas personas se acercan al Evangelio buscando una respuesta, buscando la paz. ¿Por qué? Porque ven ciertas cosas en las personas, y cuando vienen y se acercan y caen en manos de personajes como estos, es cuando la gente es lastimada. Y de ahí la responsabilidad, por eso dice la gran responsabilidad, el juicio que vendrá sobre aquellos. ¿Por qué? Porque ellos son los que se han dedicado a destruir la vida de muchas personas. Yo conozco a través de todos estos años, yo digo, yo tuve una cierta experiencia al principio, que cuando yo me quise acercar, caí en manos, no en manos, pero cerca de personas que estaban actuando de esa manera, ¿verdad? Que yo veía que ellos decían y actuaban de cierta manera delante de la gente de la iglesia, pero cuando yo veía la manera donde ellos vivían, era una manera totalmente opuesta a lo que ellos hablaban delante de las personas. Entonces, esa misma hipocresía hacía que yo no tuviera fe en el cristianismo. Y eso es exactamente lo que esto nos está hablando, de tener un cuidado, ¿verdad? De no caer en las mismas cosas, ¿verdad? Porque ellos se sabían la ley a la perfección, eran grandes estudiadores de la palabra, eran verdaderamente eruditos en la palabra, en todo lo que tenía que ver con la ley, se la sabían de pe a pa. Pero una cosa es conocerla, ¿verdad? Y otra cosa es vivirla y verdaderamente practicarla, ¿no? Entonces, bastante interesante la manera en que termina, ¿verdad? Con este pasaje. Gracias, Gaby, por haberlo leído. Está largo, pero creo que abarcó absolutamente todo, ¿verdad? Algo bien fuerte. Lo menciona desde el no quererse jactar, quererse mencionar a ellos mismos como rabí, como maestro. Eran personas, pues todavía desgraciadamente aún hay muchas personas que viven la vida como fariseos, ¿verdad? Todavía, y bueno, eso hasta que no venga Cristo, ¿verdad? Pero ellos verdaderamente, la sangre de tanta gente inocente caerá sobre las manos de ellos, y van a tener que darle cuentas a Dios por haber destruido, por haber desanimado y por haber apartado a muchas personas que han sido lastimadas a través del comportamiento de estas personas. Por eso es tan importante tener un buen testimonio delante de la gente, ¿verdad? Porque como venía esta pareja que nos había venido a visitar, ella decía, es que yo he visto un cambio en Gaby, ¿verdad? Entonces yo conocí a Gaby antes, conozco a Gaby ahora, y es un gusto el ver el cambio que ha habido en Gaby. Eso es bueno, y eso a uno como persona nos compromete aún más. Diana acaba de regresar, también hay personas de la familia que están con la mirada puesta, cómo es que está comportándose, cómo ella habla, cómo ella dice, que verdaderamente lo que ella habla y testifica tenga alineado con el comportamiento que ella muestra. Y ahí es donde a veces estamos comprometidos a dar un paso aún más allá. ¿Por qué? Porque lo más fácil es vivir nuestra vida cristiana nada más cuando la gente nos está viendo, y cuando sentimos que estamos que no está la lupa o la luz encima de nosotros, como que nos podemos relajar un poquito más y hacemos a un lado lo que verdaderamente deberíamos de estar haciendo. Aún en la intimidad, el obedecer a Dios, es más importante obedecer a Dios en lo privado, en lo íntimo, ¿verdad? Porque que hacerlo delante de la gente. ¿Por qué? Porque el comportamiento que yo tenga enfrente de ustedes es un reflejo de mi tiempo, mi relación y mi intimidad con Dios en lo oculto, en mi recámara, en mi tiempo aparte de Dios. ¿Por qué? Porque entonces ahí verdaderamente va donde se van a demostrar los frutos, ¿verdad? De lo que podemos hacer y de lo que debemos hacer. Entonces, vamos a seguir adelante. Ahí con esa parte termina con lo que tiene que ver con los escribas. La última parte del estudio dice, ¿quién eres tú? Y bueno, de cierta manera cubrimos un poco acerca de lo que es quién eres tú, con lo que acabo yo de mencionar ahorita. Vamos a leer, dice, ¿cómo responder a Dios? Sabiendo por la Escritura quiénes somos. Dice, santos, pueblo que ha sido separado del mundo y se ha consagrado al servicio y adoración a Dios. Lo voy a leer una vez más. Somos santos, pueblo que ha sido separado del mundo y se ha consagrado al servicio y adoración a Dios.
La palabra consagrado es una palabra bastante fuerte, porque consagrar quiere decir entregarlo todo, absolutamente todo. No puedes tener es un compromiso completo, absoluto y total para el servicio y adoración a Dios. Él quiere todo. Dios nos dio todo, nos dio lo mejor, nos dio a su Hijo unigénito y lo dio absolutamente todo por nosotros. Eso Él está demandando exactamente lo mismo, como pueblo santo, que podamos verdaderamente consagrar nuestra vida al servicio y adoración a Dios. Seguimos leyendo, dice, los creyentes somos llamados santos. Y para eso vamos a ir al libro de los Romanos, al capítulo 1 y al versículo 7. A todos los que estén... Ay, perdón, dale. Sí. Dice, a todos los que estéis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Santos. Y dice, y santos en Cristo Jesús. Si podemos leer, por favor, Edwin, en Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervo de Dios, siervo de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Nosotros somos los santos en Cristo Jesús, aunque a veces nosotros mismos no nos sentimos santos, pero Él nos está llamando santos porque no nada más es nuestro destino, hacia donde nosotros vamos encaminados para poder alcanzar la santidad que Él está demandando de parte de nosotros, sino en obediencia tenemos que alcanzar eso también. Entonces, santos en Cristo Jesús. Entonces seguimos leyendo, dice, porque pertenecía a uno quien hizo provisión para su santificación. Y vamos a leer, Gaby, por favor, el 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Vuelve nuevamente, pueblo santo. Somos pueblo santo. Somos, hasta ahorita, a lo que hemos leído, somos un pueblo separado del mundo y que se ha consagrado para el servicio y la adoración a Dios. De ahí hemos sido llamados santos en Cristo Jesús. Y ahora estamos leyendo acerca de por qué pertenecía a uno, dice, quien hizo provisión para su santificación, que es lo que acabamos de leer ahorita. Seguimos leyendo y dice, en las bodas del Cordero los santos serán vestidos de lino fino, resplandeciente, porque éstas representan las acciones justas de los santos. La palabra nos enseña que el Espíritu intercede por los santos. Y si podemos leer, por favor, Clau, en Romanos 8, versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. El Espíritu intercede por los santos. Seguimos leyendo, dice, los santos son también a los que se les ha dado el privilegio de la revelación. Vamos a leer, si podemos leer, Dianita, por favor, en Colosenses, capítulo 1, 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y por generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Muy bien. Bueno, si podemos leer también en el libro de Judas 3. Pero Judas solo tiene uno, pero no sé si es 1:3 o... No, dice Judas 3, ¿cuántos versículos tiene? 1. Léelo, ¿no? ¿Todo el 1? Sí. Dice, yo Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Todo. Sigo, ¿verdad? Sí, sí. A ver, síguele, Gaby. Es que sí.
Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para animarlos a que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Yo creo que nada más está ahí, Ay, sí, ok. está el 3. Yo creo que era, como es nada más uno, yo creo que quiso Judas, versículo 3. 3. Sí. Si lo lees una vez más, Gaby, perdóname, nada más Sí. el 3. Dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para animarlos a que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Amén. Eso es diferente. Sí. A ver, léelo tú, sí, pues que es una... ¿Qué versión es la tuya? Esta es la ¿Internacional? nueva traducción viviente. Léelo tú. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Correcto. Sí, es la misma que tengo, yo creo que es la 60, Reina Valera. Excelente, muy bien. Seguimos y dice, la tarea del ministerio. Si pudiéramos leer, Normita, por favor, en Efesios, capítulo 4, 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Si podemos ahora leer 2 de Timoteo 1, del 9 al 11. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 9 al 11. La importancia, cómo hace tanto hincapié acerca de los santos. Somos pueblo santo, pero por todo lo que Él ha encomendado a nosotros. La revelación de su palabra y de sus misterios también. Dice, a quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien abolió la muerte y sacó a la cruz a la luz de la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Ok. Muy bien, hasta ahí. El cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro del Evangelio. Muy bien. Ok. Gaby, si pudiéramos leer por favor Efesios capítulo 6 del 18 al 20. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones, ruegos. Manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacer. Sí, todo decía casi igual, el 20 es el único que varía porque dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Hablar con denuedo es con conocimiento de causa. Voy a hablar algo que yo conozco, que he vivido, que estoy pasando o que pasé. Que padecí, ¿verdad? Con conocimiento de causa. Sé lo que estoy hablando, no es algo que escuché, no es algo que me platicaron, es algo que yo he vivido en mi propia carne. La importancia de poder hablarlo así, ¿verdad? Con denuedo. Entonces, muy bien. Dice, linaje escogido. Eso es parte de quiénes somos. Ok, entonces vamos, somos linaje escogido, real sacerdocio. Si pudiéramos leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, claro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien. También somos sal de la tierra. Si pudiéramos leer Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada de los hombres. Somos luz del mundo en Mateo 5, 14. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Muy bien. Si pudiéramos leer ahora el libro de Hechos, Normita, el capítulo 16 del 1 al 5. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Muy bien. Y tenemos uno más que es segunda de Timoteo, capítulo 1, 14. Si pudiéramos leer ese último, por favor. Guardad mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Gloria a Dios. Pues eso fue lo que tenía que ver con la última parte del estudio, ¿verdad? De lo que tenía que ver con los saduceos, los fariseos, los escribas, y al final tuvimos la oportunidad de poder leer acerca de qué es lo que dice la Biblia que nosotros somos. La importancia de mantenernos alejados de todo lo que tiene que ver con el superficialismo dentro de las iglesias, ¿verdad? Todas las personas que desgraciadamente se han dedicado a vivir un evangelio de pretensión, donde, como los fariseos, como lo mencionaba la Biblia, ¿verdad? Eran sepulcros blanqueados, ¿verdad? Por fuera se veían bien bonitos y bien limpios, grandes conocedores de la palabra, pero por dentro estaban podridos, llenos de huesos secos, y verdaderamente nunca había en ellos un anhelo verdadero de poder servir, no nada más de aplicar la palabra a sus vidas, sino que verdaderamente poder servir lo que ellos mismos conocían, ¿verdad? Que la palabra era clara, la ley era clara, pero siempre había el beneficio propio de ellos, de cómo ellos verdaderamente utilizaban eso para su propia conveniencia, para sentirse señores, para sentirse especiales. Ellos para todo andaban. Cuando Jesús hacía un milagro, los primeros en brincar y inmediatamente empezar a criticarlo todo eran precisamente los fariseos. Se la pasaban constantemente haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces todo lo cuestionaban porque sanaba el día de reposo, y que por qué lo había hecho de esa manera, y que por qué ellos no daban al César, ¿verdad? ¿Por qué no? Todo, absolutamente venían y lo cuestionaban. Y Jesús lidió de una manera bastante difícil con ellos, y al final del ministerio de Jesús, quienes vinieron verdaderamente a matarlo y a crucificarlo fueron ellos, ¿verdad? Entonces, mantengamos, esta última parte es buena, si la pudiéramos seguir, ¿verdad? Pensando, seguirla meditando acerca de quiénes nosotros somos, ¿verdad? Porque muchas veces queremos aprender, en el mismo afán de querer aprender mucho de la palabra, olvidamos en ponerla en práctica, ¿verdad? Es más importante poner en práctica, aunque sea una parte pequeña de la Biblia, ¿verdad? Porque podemos ser grandes conocedores de la palabra, pero cuando no la aplicamos de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos, estamos siendo desobedientes y nos desviamos. Y sobre todo, más que nada, ¿verdad? Que ahí es donde caemos en el error de llevarnos a otros con nosotros, siendo mal testimonio. Entonces,
con eso damos por terminado el día de la clase de hoy, ¿verdad? De la hermana Lucha, la última parte de lo que tenía que ver con el estudio del día de hoy. Dios bendiga.